Asimismo, es necesario tener en consideración que este modelo del ciclo de vida del software reconoce la importancia de las pruebas dentro del proceso. Tanto así que, al igual que muchos otros modelos, asigna una fase específicamente enfocada a lo que son las pruebas. Aunque, como ya hemos visto repetidamente y continuaremos diciendo a lo largo de este curso, las pruebas no son exclusivas de un momento puntual del desarrollo, sino que deben ser desarrolladas en forma continua y paralela a todo lo largo de dicho proceso, cada vez que se considere necesario para garantizar la calidad del software. Vean la imagen. Todo esto, que vean que en cada una de estas etapas del desarrollo de software existe algún tipo de prueba. Una validación es una prueba. La hacemos entre la etapa de especificación y el diseño general. Aquí está prueba en sí. Seguimos probando. Aquí aparecen las pruebas unitarias, las pruebas de integración y las pruebas de validación. Entonces fíjense que las pruebas deberían estar presentes, repito nuevamente, en todas las etapas, fases o componentes del desarrollo del software, porque de otra manera resultaría imposible garantizar la calidad del mismo. Continuamos entonces. Aquí también vamos a resumir bastante al hablar de algoritmos, porque es otro tema ya bastante conocido por ustedes. Vamos a recordarles en primer lugar que el algoritmo no es más que un método de resolución de problemas que se basa en tres criterios fundamentales. El primero es el de divide y vencerás, el cual consiste en fragmentar el problema en un número finito de pasos elementales para mejorar la posibilidad de solucionarlo. El segundo criterio es jerarquizar, el cual permite establecer prioridades respecto a las diversas tareas que debemos ejecutar. El siguiente es el enumerar, el cual consiste en indicar claramente, mediante alguna clase de numeración, el orden de ejecución de las diversas tareas. Sabemos además que en general cualquier actividad se puede describir mediante el uso de algoritmos. Recordando que el computador es una máquina tonta, la cual es incapaz de tomar ninguna decisión propia, sin que antes se le especifique explícitamente cómo hacerlo. De allí que resulta imprescindible que el algoritmo elegido para resolver cualquier problema sea absolutamente claro, sin ambigüedades, y que en lo posible contemple todas y cada una de las diversas situaciones que se puedan presentar durante la resolución del mismo. Tenemos aquí las características principales de un buen algoritmo. En primer lugar, decimos que debe ser preciso, es decir, debe indicar correctamente el orden de ejecución de los diversos pasos. En segundo lugar, debe ser definido, ya que si se ejecuta dos veces el mismo algoritmo con los mismos datos de entrada, deberíamos obtener el mismo resultado de salida. En tercer lugar, debe ser finito o limitado, ya que debe terminar en algún momento, es decir, debe tener una cantidad limitada de pasos a ejecutar. Por otro lado, debe ser detallado, debe incluir pasos suficientes para la correcta resolución del problema en cuestión. Finalmente, debe ser
lo más claro posible, indicando o desglosando el problema en las instrucciones más simples y concretas que se puedan, que resulten comprensibles para cualquier individuo que vaya a ejecutar el algoritmo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, el único ejemplo que vamos a mostrar. El algoritmo para realizar una lista de notas, de promedios de notas de un alumno perteneciente a algún curso. Fíjense que para este algoritmo, al igual que todo algoritmo, debemos tener un inicio y un fin. Y se requiere de ciertas entradas, procesos y salidas. Un algoritmo debe describir en forma ordenada los pasos a realizar para la transformación de esas entradas recibidas en las salidas esperadas. Vamos a analizar esto un poco. Fíjense que si hablamos de entrada, serían los datos del alumno, es decir, DNI, apellidos, nombres, por nombrar pocos, los datos del curso, código y nombre por lo menos, y las notas que necesitamos ingresar. Cuando hablamos de la salida sería imprimir el informe, es decir, mostrar los datos y el promedio de notas del alumno. ¿Cuál sería nuestro proceso? Simplemente calcular el promedio. Para ello debemos sumar las notas, es decir, totalizar y dividirlas entre la cantidad de notas. Aquí tendríamos entonces un modelo del algoritmo resultante. Vean que lo estamos haciendo o lo estoy presentando en este caso en formato estructurado, ya que no siempre el algoritmo tiene que presentarse con numeración discreta, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que en función del problema a resolver, en muchos casos es mejor utilizar este tipo de numeración esquematizada para aclarar aún más lo que estamos haciendo. Vean que aquí se ve organizados cada conjunto de datos con la entidad correspondiente. Datos del alumno, DNI, apellidos y nombres fácilmente visualizables. Datos del curso, código y nombre. Leer las notas, primera, segunda, tercera nota. Y así vemos que todos los elementos están organizados, permitiendo así que se ejecute el algoritmo correctamente. Donde dice imprimir el informe podría tener varios pasos, pero por cuestiones de espacio, para no colocarles tan pequeña la letra, preferí omitirlos en este momento. De todas maneras, eso es algo bastante básico. Entramos entonces recordando lo que era el tema 1.1, denominado determinar el proyecto de sistemas de información para Internet con base de datos. Fíjense que dentro de este tema se supone que, como les dije antes, ustedes van a hacer un pequeño proyecto. Su proyecto se va a limitar a este que tenemos en pantalla. Fíjense que sería en este caso una pequeña clínica web donde tenemos solamente 3 módulos de trabajo. Uno para usuarios, donde están los pacientes, los médicos y lo que es el personal administrativo, es decir, secretaria y todas esas personas que no son del área médica expresamente. Tenemos un módulo para lo que es consultas, que se encarga de generar las citas, maneja los pagos y la historia clínica. Y tenemos un módulo administrativo, nómina, impuestos y costos de servicios estarían allí incluidos. Entre estos 3 módulos, porque los necesitarían para poder construir lo que van a hacer, el principal es el número 2, que es en el que quiero que se me enfoquen, donde este segundo módulo es realmente lo que voy a evaluar. Lo que pasa es que ustedes no pueden generar una cita si no tienen los datos de los médicos y de los pacientes, es decir, la disponibilidad del médico en cuanto a cuándo va a atenderlo y a qué paciente. Ustedes no pueden
hacer una historia clínica si no tienen los datos del paciente. Entonces aquí inclusive se podría añadir lo que son enfermedades. Pero ya eso quedaría a criterio de ustedes. Yo solamente les estoy dando una idea de qué podrían hacer para esto. ¿Cuál es en sí mi requerimiento para ustedes? Ustedes van a trabajar en grupos de hasta 3 personas. Vean que estoy diciendo hasta. Por lo tanto, ustedes deciden si quieren trabajar independiente, si quieren trabajar de 2 o de 3 personas. Dentro de ese grupo, lo que quiero es que hagan una pequeña aplicación que sea capaz de hacer esas funciones que tienen en pantalla. La número 3 y la número 4 son la misma. La única diferencia está en la limitación en cuanto al usuario. Vean que quien genera una nueva cita lo puede hacer el paciente a través de la plataforma web o lo puede hacer la secretaria a través de lo que es su sistema local. Entonces esa es la misma función exactamente. ¿Quién verifica las citas pendientes? Lo puede hacer el médico para saber qué pacientes va a tratar en ese día, o lo puede hacer la secretaria, como hacen aquí en Salud, para colocar un listado de los pacientes del día en la puerta de cada consultorio, para que así el paciente se ubique en su orden más correcta y rápidamente. La consulta de la historia lo puede hacer tanto la secretaria como el médico. Por eso es que tiene esta línea así. Pero el único que puede modificar esa historia se supone que es el médico, porque es el que tiene la potestad de saberlo en cuanto a enfermedades, etcétera, pues estamos hablando de una historia clínica. Entonces, estas son las funciones que yo voy a revisar dentro de su aplicación. No voy a revisar el resto, es decir, yo no voy a generar usuarios, yo no voy a generar, no, solamente voy a revisar que tengan estas 4 funciones o estas 3 funciones allí presentes, y voy a revisarla a manera de cliente, es decir, una prueba de aceptación. No voy a meterme con el código, por lo cual ustedes son libres de usar el lenguaje de programación que quieran. Para esto pueden hacer una aplicación de tipo web preferiblemente, montarla en una página de esas gratuitas si quieren, o el que tenga su servidor lo puede montar allí, o pueden hacer una aplicación offline, standalone, y mandar lo que es el ejecutable. En ambos casos, la idea es que yo pueda probar esa aplicación, al menos en lo mínimo. Y adicional a eso, para subirlo a lo que es la plataforma, van a hacer un pequeño video de 2 minutos por cada integrante, por decir algo, explicando el funcionamiento del sistema respecto a estas opciones que están aquí. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta al respecto? Ingeniero, Ah. ¿tiene que ser un sistema web, no puede ser un sistema de escritorio? Repito, puede ser de escritorio, pero el sistema web, digamos que por requerimientos del curso, vamos a suponer el de escritorio le voy a poner máximo 18, por decir un número. Y al del sistema web puede llegar hasta 20 si lo hace todo bien el sistema. Porque recuerden que el curso es sistema web, pero les voy a recibir cualquiera de las dos aplicaciones de acuerdo a su criterio. Igualmente tampoco les voy a quitar mucho por eso, porque yo sé que digamos que con el poco tiempo que se tiene, etcétera, esas limitaciones van a hacer que se les complique un poco. Repito, el lenguaje de programación que ustedes quieran, la base de datos del tipo que ustedes quieran. Lo importante es que ese sistema funcione al menos en esas 4 operaciones que tienen en pantalla. Profesor, Ajá. una consulta.